Cada año podemos decir, ¿verdad? El 1 de enero, un nuevo año. He recopilado algunas de las cosas que hoy se hace todo por estadísticas y se hacen encuestas, ¿verdad? Quieren hacer encuestas y me llamaba la atención lo que a los españoles le llamaba la atención y qué es lo que querían cuando comenzaron un nuevo año, qué propósitos querían tener. Hay propósitos, ¿verdad? Y me llamaba la atención lo que había salido de manera general, cosas que la mayoría de las personas pedían. Y una de las cosas que era hay que lograr una actitud positiva, de gratitud, de agradecimiento. Se va perdiendo que los niños aprendan a decir gracias. Se va perdiendo. De nada. Y hace falta enfatizar esta faceta, decían, de agradecimiento. Cultiva una actitud positiva. Hay que cultivarla para que haya una actitud positiva. Como ya se sabe, ¿verdad? La frase, el vaso medio lleno. Hay personas que siempre ven el vaso medio vacío, el vaso medio lleno. También, ¿verdad? Una de las cosas que siempre las personas se quieren comprometer a estar en un estado físico bueno. Así que los gimnasios ahora hacen la maravilla. La gente se apunta en enero, después de los mantecados, de todo, de los roscones de Reyes. Alguien dice, bueno, yo empezaré ya después de comerme el roscón de Reyes. Y hay que apuntarse a un gimnasio buen estado físico. Y además ahora con los relojes al menos 10.000, 15.000 pasos diarios antes de acostarnos. Tengo un vecino que dice, tengo que seguir dándole vueltas a la calle porque me falta todavía 3.000 pasos. Y tenía que seguir dando para conseguir esos 10.000 pasos, ¿verdad? También, ¿verdad? Algunos de los que le preocupaba, hay que dormir bien. Hay que dormir bien. Parece ser que ahora, ¿verdad? Será por la edad, algunos, otros, que hay que dormir bien. Hay que coger hábitos de acostarse y de levantarse. Y una de las cosas que dicen los psicólogos, es que conviene que al menos 1 hora o 2 la pantalla de los móviles no lo veas. No te vayas con el móvil en la cama y sea lo último que vayas con el móvil, que eso parece ser que influye para no dormir de calidad. Así que al menos un par de horas antes, apártalas y ve con cosas relajantes, tranquilas, para poder dormir a gusto. Ponte como meta fortalecer las relaciones sociales. Hay que hacer amigos, no te metas en tu propia burbuja, sino ábrete, busca formas, maneras de ayudar, de mejorar. Había otra de las facetas, vidas de otras personas, ONG, voluntariado, animales de compañía, ayudar, etcétera, etcétera. También dice que eso había prioridad. Y también, no importa la edad que tenga, aprender, el hábito de leer, de aprender, culturizarse. Hay que leer, que no se lee, aunque sea en las pantallas, lo que sea, pero hay que coger cultura. Y también haz por mantenerte saludable, somos lo que comemos. Así que a partir de enero, algunos dicen, voy a saber comer bien y voy a coger las comidas basura. Yo no sé, la hamburguesería está cada vez más llena, ¿verdad? La hamburguesa, las salchichas, aquí tengo a mis nietos también, y todo eso, bueno, pues también había cierta manera de poder comer saludable. Me llamó la atención algo que lo quiero compartir. Absolutamente nada acerca de Dios. Y iba a decir, bueno, es normal. Nada. Hay frases, palabras que yo le escuchaba de pequeño. Vaya usted con Dios. Vaya usted en paz. Hasta mañana, si Dios quiere. No hablo de palabras de creyentes. Hasta mañana, si Dios quiere. Y había algunas frases, no es que yo en esto quiera enfatizar mucho, pero ahora parece ser que cuando tú mencionas, puedes mencionar muchas cosas, pero cuando mencionas el nombre de Dios, párate enfrente. O te miran con un ojo diciendo, ¿qué? ¿Me estás hablando de religión? Simplemente por hablar de Dios. Vivimos una sociedad cada vez más egocéntrica en ese sentido, olvidando, rechazando incluso el hablar de Dios. Entre comillas, un país cristiano.
el título del mensaje que quiero dejar en esta mañana: ¿cómo comenzar un nuevo año según la palabra de Dios? ¿Estáis de acuerdo? Según la palabra de Dios. Yo no voy a hablar aquí de otra cosa sino de la palabra de Dios. ¿Qué debemos de mejorar según la palabra de Dios? De desearnos buenas cosas. Yo quiero empezar con un versículo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Nos va a servir como botón de muestra acerca del tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor. En Juan capítulo 16, versículo 33, que en el contexto, lo quiero decir, Jesús está en el aposento alto con sus discípulos. Y es algo inminente en que Jesús va a ser entregado. Primeramente, Él quiere celebrar la Pascua, una cena con sus 12 discípulos. Es precioso como estos capítulos de Juan reflejan en aquellas 12 horas que estuvo Jesús en el aposento alto, preparado, Jesús no improvisó esa cena. Sabía quién debía estar y quién no debía de estar. Es como cuando queremos hacer una cena especial e invitamos a los que yo quiero que estén. Y está Jesús con sus discípulos para celebrar la Pascua, ese aposento alto. Y es inminente, ¿verdad?, lo que iba a acontecer. Él iba a ser arrestado, apresado y realizar la obra en la cruz. Pero antes de que físicamente no estuviese ya con ellos, dice, ahora ya entendemos mejor el versículo, ¿verdad? Versículo 32 del capítulo 16. He aquí la hora viene y ha venido ya que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y aquí el versículo que quiero dejar. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es el propio Jesús quien antes de dejar a sus discípulos le avisa. En primer lugar, hay paradójicamente, dos frases que son diferentes, ¿verdad? Porque primero dice, para que en mí tengáis paz. En mí. Os voy a dejar solos. Pero yo quiero que tengáis paz. Y esa paz no significa que no haya problemas. Esa paz no se trata que no haya dificultades, luego diremos los 3 puntos que quiero dejar con vosotros en esta mañana, sino la paz del Señor. Y Él quiere que cuando no esté con sus discípulos, que dígase de paso, había estado 3 años con ellos, 3 años, las 24 horas, habían sido sus discípulos, donde comían, dormían, se desplazaban con su maestro, 3 años. Y el Señor Jesús les desea la paz, para que en mí tengáis paz. Pero le da un aviso. En el mundo tendréis, no que podáis tener. En el mundo tendréis aflicción. Pero viene aquí la respuesta, ¿verdad? Algo que debemos cuando tenemos dificultades. ¿En quién confiar? Y en quién no confiar. Así que aquí nos deja bien claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y creo, ¿verdad?, que esta introducción no hace mucho bien para comenzar este año, ¿verdad?, acerca de que vamos a tener dificultades, va a haber tempestades, va a haber pruebas, pero confiad en el Señor. Los 3 puntos que os quiero dejar en el mensaje de hoy, los 2 pilares, los 3 cimientos, ¿verdad? Primero vamos a ver acerca de conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, cómo afrontar las aflicciones, las dificultades. Y en tercer lugar, que Cristo sea formado en nosotros. ¿Cómo comenzar un nuevo año según la palabra de Dios? Porque queremos comenzar un nuevo año según los propósitos del Señor, no según mis propósitos, no según mis planes, no según lo que me apetezca y lo que yo quiera, o según, ¿verdad?, las casualidades, sino debemos de comenzar
conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo va? ¿Cómo voy yo acerca de conocer tu Biblia? ¿Cómo va acerca de conocer la palabra de Dios? ¿Cómo debe ser que algo nunca debe fallar en ningún lugar, que es la palabra de Dios, para regirnos según la palabra de Dios? Para que realmente estemos llenos según la palabra de Dios. Para que nos llenemos, para que realmente sea la palabra de Dios la que rebose en toda nuestra vida, en todo este año 2025. Dice el Salmo 119, hay un versículo, el 48, que dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Y el Salmo 119, podéis verlo y subrayar acerca de las veces, la cantidad de veces que viene la palabra meditad. Hay quien comienza el nuevo año leyendo la Biblia, y es fácil, lo tenéis en el pan diario, lo tenéis en el calendario, aparte de la hojita, te dan unos versículos en los cuales todos los días, 15, 20, vamos a poner media hora, en un año puedes leer la Biblia, en un año, te lo dan para leer en un año. Algunos dicen que ya han empezado, otros lo comenzamos, lo dejamos, vamos siguiendo, pero es bueno, hermanos, hacéis el propósito de leer la palabra de Dios, pero sobre todo, hermanos, meditad en lo que leemos, que es diferente leer a meditar. Y el Salmo 119 nos dice acerca de meditar. Y meditar tiene mucho que ver, ¿verdad?, como los animales herbívoros, que comen plantas y todo eso, pues comen y comen, ellos tragan y tragan, y luego rumian, ¿verdad?, todo lo comido, van haciendo la digestión y van haciendo durante horas aquello que han comido. Y es importante, hermanos, que tengamos en nuestra mente lo meditado. Meditad, pensar, ver, contemplar, disfrutar acerca de lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Debemos de tener corazones sensibles para ver lo que el Señor quiere de mí, para que aprenda, para conocerle más. Necesito tiempo, ¿verdad? Necesito también las 3 características: quietud. Necesitamos tranquilidad. Necesitamos poner en modo avión, en modo el móvil. Hermanos, ¿cuánto daño está haciendo el móvil? ¿Cuánto daño está haciendo el móvil? No es porque sea bueno. En el sentido de distraernos. Yo tengo que confesar algo: cuando te quiero estudiar algo, el móvil tengo que dejarlo fuera. Como lo deje dentro, ya, pipi, y ya. ¿Quién es? ¿Quién es? Personas quizás que están aburridas, y ahí, venga. Que no digo que haya que tener, ¿me entendéis? Lo que sí te digo que hace falta pararlo y dejarlo para cosas urgentes, para poder tener el tiempo devocional con el Señor, para poder leer la palabra de Dios. Quietud. También tiempo. Todo el Señor nos da las 24 horas. ¿Cómo planificamos nuestro tiempo? Porque hay que ser serio, hace falta disciplinarnos, ¿verdad? Como la persona que va al gimnasio y quiere hacer algo, oye, un sacrificio, tengo que ir, y tengo que hacer esto a tal hora, y tengo tal hora, y ahí no fallo. Si a las 4 de la tarde, si a las 5, eso hay que hacerlo. Pues de igual manera, hermanos, tenemos que aprender, disciplinarnos a poder disfrutar. Y sobre todo, hermano, algo importante, oración, que ya se ha dicho algo acerca de cuando hemos: Señor, ayúdame a meditar tu palabra. Ayúdame a que mi mente saturada de tantas cosas pueda contemplar el rostro del Señor por medio de su palabra. Quiero disfrutar acerca de la palabra de Dios. Es Dios que se revela por su palabra y necesito conocerla. En el libro de Nehemías, quisiera leer unos versículos en el capítulo 8. Es un texto que a mí me apasiona, de eso hemos predicado también, pero me apasiona, me venía a mi mente, digo, la verdad que disfruto nuevamente recordando esta faceta de Nehemías. Como sabéis, el gobernador que estuvo allí y pidió permiso para reconstruir el muro en Jerusalén con voluntarios y poder reconstruirlo. Y dice así Nehemías en el capítulo 8. Cuando es Esdras, el sacerdote, el que lee,
Y dice el versículo 2 del capítulo 8, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba. Empieza a salir el sol, empieza a verse el día, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Lo primero que hace Esdras junto con Nehemías, ya se había reconstruido el muro, es reedificado. Un momento. Hemos reedificado el muro, sabemos dónde hemos podido estar, allí en Babilonia. Necesitamos refrescar mi mente, necesitamos saber lo que la ley del Señor dice, necesitamos estar atentos, como dice el texto, acerca de lo que la ley del Señor quiere para su pueblo, hermanos. Y es algo importante también, como nos dice aquí el versículo, ¿verdad? Hombres, mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban llenos, estaban atentos al libro de la ley, para escuchar la palabra de Dios. ¿Quién dice que los niños no tienen que escuchar la palabra del Señor? No me refiero solo cuando van a la escuela dominical, que ya está bien. Los niños desde la cuna, como se nos decía, desde la cuna, desde que nacen, necesitan oír de sus padres en la iglesia acerca de la palabra de Dios. Necesitamos nuevamente, hermanos, leer y estar llenos de la palabra de Dios. ¿Quién dice que los niños, cuando crezcan, que decidan? ¿Cómo? No, el niño hay que dejarlo, y ya cuando sea grande, que decida. ¿Que decida el qué? ¿Qué estás hablando? Decide el colegio, eso sí, Decide la guardería. Decide con qué niño está. Decide bien con quién se junta, con quién no se junta. Decide bien qué educación va tomando. Decide de todas estas cosas que como niños, los responsables de los padres y todo eso, ¿verdad? Debemos tener los niños que niños. Hermano, a la palabra de Dios no habla acerca de esto, ¿verdad? La Shamá, el libro del Deuteronomio. Oye, escucha. Oh Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Y hablando de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantas, hermanos. Yo doy gracias a Dios cuando podía orar con mis hijos. Me acuerdo que cuando podíamos de noche, antes de acostarse. Cuánto bien a los padres nos hace orar con nuestros hijos. Cuánto bien nos hace orar con nuestra familia. Cuánto bien nos hace con nuestra esposa. Orar. Cosas tranquilas, sencillas. Orar por las inquietudes, por los proyectos, por todo. Orando al Señor, meditando en su palabra. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Está lleno, ¿verdad? En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, la primera iglesia, ¿verdad? La primera iglesia que vemos en el libro de los Hechos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo pido al Señor, no solamente a primero de año, sino para mí, para mi vida, por mi carácter, por mi manera, el perseverar. Yo doy gracias a Dios por las personas mayores aquí que estoy viendo. Estoy viendo una estructura de comunicar que era mi tía Irene, perseverando. En personas mayores, perseverando. Si hace frío, te abrigas. Y si hace calor, vas por la sombra. Y si tienes que ir andando, vas andando. Para poder reunirte con los hermanos en Cristo Jesús en la iglesia, siempre que puedas. Cuando no puedas, vale. Hermano, el perseverar. Yo ya con mi edad que tengo voy dándome cuenta de las personas que siguen aquí después de los 32 años que vamos a hacer aquí en esta iglesia, en esta capilla, perseverando al pie del cañón. Perseverando. Como ya se vio un viernes también
en el que nos enseñaron este versículo, que ha sido lema en la zarzuela, el perseverar, ha sido un lema en esta iglesia por nuestros maestros que ya están con el Señor, el perseverar. Pablo diría a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. De Génesis 1 a Apocalipsis capítulo 22 es inspirada por Dios. Tiene soplo, tiene aliento de Dios, es palabra de Dios, hermanos. Y de igual que conocemos muchas cosas y la leemos, la releemos y sabemos perfectamente, nos familiarizamos. Hermanos, tenemos que familiarizarnos en la palabra de Dios. Debemos de enseñar a nuestros hijos a buscar los textos de la Biblia. Debemos de enseñar a nuestros hijos a saber dónde están los libros para buscarlos. Que yo me acuerdo muchas veces que un libro raro del antiguo, de los profetas menores me costaba trabajo y me sigue costando muchas veces. Y digo, Señor, ayúdame a memorizar los libros de la Biblia. En el sentido positivo lo digo, no rutinario. Algunos dicen, bueno, la rutina. En el sentido positivo lo digo, de conocer, adiestrarnos en la palabra de Dios. La característica de un recién convertido era comprarse una Biblia. La primera característica cuando una persona nos visitaba y confesaba públicamente, yo quiero aceptar al Señor, y lo dice una persona ya con 63 años, me acuerdo en donde nos congregamos, en la calle Cambronera, lo primero que hacía es comprarse una Biblia. Personas muchas veces analfabetas en el sentido positivo lo digo, porque no han ido al colegio porque tenían que trabajar. Y mi madre y mi padre desde pequeños, trabajando, sirviendo, en casa, que no estoy hablando de hace 3 siglos, que hace no tantos años, de poder servir en las casas para poder comer, y el padre trabajando. Y la primera característica era comprarse una Biblia, tener la Biblia a mano en nuestra casa, hermanos. Y tener textos de la Biblia en las casas, en las cuales una persona iba, ¿esto qué es? Y ya te daba manera de decir, somos creyentes. ¿Cómo creyentes? Sí, somos creyentes, tenemos la palabra de Dios como norma suprema de fe y de conducta. Es una frase, ¿verdad?, que yo quiero apropiarle y darle vida, que tiene vida. La palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Así que, hermanos, empecemos un nuevo año con la lectura de la palabra de Dios. La propia en primer lugar para mí, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, ¿cómo afrontar las aflicciones? Algunos decían que empezaron el año nuevo con un gripazo de miedo. Dice, ayer un amigo, dice, madre mía, hemos ido en Nochevieja con mi familia, estaban todos malos, estaban todos resfriados, con fiebre, bueno, y empezaron el año, venga, pues ya a la cama, porque estaban todos malos, ¿verdad? ¿Cómo afrontar la aflicción, hermanos? Las dificultades que cada uno tiene, que tú tienes y que yo tengo, ¿cómo afrontarlas? Os quiero llevar hay algunos ejemplos que lo quiero dar en el apóstol Pablo, que no fue su vida fácil desde que se convirtió. Hay que conocer al apóstol Saulo de Tarso antes de su conversión y después de su conversión, la vida que tenía antes de su conversión, en un sentido, y desde que se convirtió al Señor y se comprometió, las dificultades que tuvo en su vida, y eso podéis verlo en el libro de los Hechos. Y el apóstol Pablo con una enfermedad. Encontramos a Pablo enfermo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Una enfermedad parece ser de los ojos, algo que tenía como un aguijón. Un aguijón es algo que no podía aguantar, en el sentido que le pedía al Señor con toda su fuerza, Señor, sáname. El apóstol Pablo, Y nos dice el versículo 9, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vaya versículo. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien es mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Esto es para quitarse el sombrero. Esto es para quitarse el sombrero. Y me quejo yo muchas veces. ¿Cuánto perdón tenemos? Y me quejo muchas veces. Se nos dice que esta sociedad se queja uno por todo. Nos quejamos por todo. Oramos por la lluvia cuando llueva, hoy precisamente verás. No podía llover nada más que hoy. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabéis por qué? Porque cuando estoy impotente, me siento impotente, débil, que no puedo hacer nada, necesito ayuda. Estoy tan débil que necesito que alguien me ayude. Pido ayuda. Se perfecciona, dice el Señor, en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, en persecuciones, en angustias. ¿Sabéis una persona angustiada? No es triste. ¿Os acordáis de Jesús en Getsemaní? El ángel le confortó. En angustia, una persona angustiada es una persona depresiva. Es una persona que no tiene ganas ni que nadie le hable, déjame. Una persona que no tiene tan angustiada, ¿verdad? Es la que tiene un profundo dolor en su corazón. Y ahí es donde dice Pablo: Señor, necesito tu ayuda. Sosténme, fortaléceme, abrázame. Me abrazo a ti para que tú seas mi sustento en cada momento. El apóstol Pedro también, en la primera de Pedro, nos dice el apóstol Pedro, en el versículo 1, versículo 6, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. El contexto de Primera de Pedro es aquellos creyentes que profesaban entregar su vida al Señor y van a tener persecución. Es como si te vas a Corea del Norte, que lo hay, hermanos, en secreto, hay misioneros camuflados allí, Corea del Norte, donde si te cogen, ya sabes, pena de muerte, y van allí a hablar del Señor. En otros países, ¿verdad? No tan lejos de aquí, donde no se puede predicar el Evangelio, donde no puedes tener una capilla abierta para predicar el Evangelio todavía. Y aquí el apóstol Pedro, ¿a quién se convertía? Que es la primera carta. Prepararles para sufrir, sí, si hace falta, sí. ¿Quién dice que el sufrimiento no forma parte del creyente? Yo es que me pongo algunos de verdad. El sufrimiento, el amor, todo lo sufre. Todo en el Señor. En el Señor. No que seamos masoquistas, sino en el Señor. Todas nuestras cargas, ¿verdad? El apóstol Santiago también nos diría en su carta, en el capítulo 1, estos tres ejemplos, ¿verdad?, que quiero dejar con vosotros, tanto de Pablo como de Pedro, como de Santiago. Santiago 1, versículos 2 y 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. Yo me lo tengo que leer esto 20 veces porque soy el menos paciente, no os podéis imaginar. Tengo que aprender a tener paciencia. Mi esposa siempre me lo recuerda. Soy una persona impaciente cuando no vemos resultados. Cuando queremos las cosas ya. Vivimos en la sociedad en la que la queremos todo ya. Ya. Y nuestros hijos, nuestros nietos tienen que aprender que no todo se coge ya.
nuestro hijo, regalo. Bueno, ahora ya una cosa, Papá Noel, lo otro, los Reyes Magos, yo no sé más, ya no sabe dónde echar tantos juguetes, tantas cosas, que yo no digo, ¿verdad? Le queremos darlo todo con cariño, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que pasa? Que eso no se valora. Muchas veces no se valora por toda la cantidad de cosas, ¿verdad? Tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Un creyente no está diciendo aquí contento, que hay que estudiar la palabra. Gozoso, fruto del Espíritu. El fruto del esposo. Amor, gozo, benignidad, el gozo. Que tú puedes estar afligido, angustiado, pero tener el gozo del Señor. Eso no te lo quita nadie. Puedes estar llorando de pena y tener el gozo del Señor. Eso lo he vivido y lo he experimentado. Y lo he visto en hermanos míos y en hermanas gozosos en el Señor con gozo. Claro que sí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, maduros y cabales, si que os falte cosa alguna. Lo decía Santiago, ¿verdad? Así que debemos conocer al Señor por medio de su palabra, tomarse en serio. ¿Qué cosas te tomas tú en serio? De verdad. Apúntate lo que digo. ¿Tú qué cosas te tomas en serio? ¿Qué cosas me tomo yo en serio? Yo. No el de al lado. Conocer la palabra de Dios. En serio. Ante las aflicciones, ante las pruebas, ante las tempestades, ante los nubarrones, llámalo como quieras. ¿Cómo respondemos ante todo esto? ¿Cómo vamos a responder en este año 2025? Y en tercer lugar, ¿verdad? Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. Cristo sea formado en nosotros. El apóstol Pablo a los colosenses lo tenía muy claro. En el capítulo 1, versículo 28, dice, a fin de presentar perfecto o completo, me gusta más la traducción, a fin de presentar completo en Cristo. Completad. Y el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, hasta que Cristo, le está diciendo a los Gálatas, que ya tiene tela marinera esa iglesia local, ya tela marinera, cuando tiene que poner el apóstol Pablo orden, y cómo les llama, ¿verdad?, a creyentes, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, la iglesia de la Zarzuela, como la iglesia aquí representada de otra iglesia, desde que entramos, hermanos, todos juntos, debemos ser formados en el Señor. Debemos de reflejar la imagen de Cristo en nuestras conversaciones, en nuestras enseñanzas, en lo que pensamos acerca de las cosas. Sea formado en nosotros. ¿Qué reflejas? ¿Qué estoy reflejando yo? ¿Qué estás reflejando tú cuando cerramos la persiana y cada uno se va a su sitio? ¿Qué reflejamos ante esta sociedad que nos dice la palabra de Dios que somos luces? Debemos ser luces y además que alumbremos y que nos digan, este chico, esta chica, este joven, esta persona mayor es diferente. Esta persona tiene algo diferente. Esta persona cuando abre su boca, cuando nos dice su punto de vista, oye, no puedo estar de acuerdo, ¿vale? Pero, hermanos, debemos de decir lo que pensamos, reflejar acerca de Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo mengue, hermanos. Es necesario que el Señor vaya haciendo su obra y yo mengue. Quitamos todo individualismo y todo el protagonismo que tanto daño hace y le dejamos al Señor toda la gloria. Lo repetimos, mira que lo repetimos veces. Para que Cristo sea glorificado. ¿Por medio de quién? Por medio de mi vida. ¿Qué van a ver? Nosotros somos luces en este mundo que está en tinieblas. En el libro del Éxodo vemos un versículo para terminar, vamos terminando, en el capítulo 34, que es Moisés
en el capítulo 34 del libro del Éxodo, en el versículo 29, Moisés va al monte, 40 días y 40 noches. Por si no lo sabéis, 40 días, más de un mes. Y el pueblo se impacienta, claro, se impacienta. Algunos se impacientaron quizás al día siguiente, otros tardaron más hasta que se impacienten, claro. Hicieron, ¿verdad?, lo que hicieron, ¿verdad? Acá el becerro de oro. Ante la impaciencia, uno es capaz de hacer atrocidades y no esperar en el Señor. Y dice el versículo 29, y aconteció que descendiendo a Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios, no antes. Vaya devocional, ¿verdad? A mí me encantaría haber estado allí en ese monte 40 días, 40 noches, dejar al pueblo ya tranquilo. Me tenéis, imaginaros Moisés, cómo lo tenían, quejándose por todo, como somos nosotros, por todo. No ha cambiado, las personas no hemos cambiado, ni mucho menos. Cuando hubo hablado con Dios. Versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Los que hemos trabajado de frente a las personas, yo he tenido muchos años en un control de acceso donde ves de todo, como la que hay hermanas que están en farmacia, en sitios, ahí donde ves la gente entrar. En una caja de un supermercado, quien está ahí, de todas las edades, ahí donde te vas viendo. Esto, madre mía, aprende uno mucho, ¿verdad? ¿Qué vieron en Moisés? Dice que aquí que el rostro resplandecía. Bueno, no es que vayamos a salir ahora con uno, pero sí, hermanos, la cara es el espejo del alma. Eso no cabe duda. De igual manera, cuando tienes una conversación con alguien y sabes si te escucha o no te escucha, yo a veces que me pongo impaciente cuando ves que estoy hablando con una persona, la persona está y reconozco. No sabemos escuchar. ¿Qué? Una cosa es hablar y otra cosa es escuchar. Dice que se oye con los oídos y se escucha con los ojos. Saber escuchar. Hay libros, ¿verdad?, de Paul Tournier, uno que dice aprendiendo a escuchar. Aprendo a... ¿verdad? Y aquí, hermanos, la clave de esto es cuando hubo hablado con Dios. Hermanos, si tenemos tiempo para el Señor, si dedicamos tiempo para la palabra de Dios, si ante nuestras aflicciones, nuestras dificultades las enfocamos, que sea el Señor el que controle, porque el Señor está permitiendo todas nuestras aflicciones, todas nuestras angustias, todos nuestros problemas, todas nuestras pruebas, afrontarlas y decir, Señor, tú lo sabes aquí. Tú eres el que me tienes que solucionar esto. Yo te pido a ti, con todo mi corazón, con toda mi alma, que no puedo que tú lo soluciones. El Señor escucha. Como consecuencia de todo esto, vamos a ir reflejando la imagen de Cristo. Nada más que empezar a hablar. Nada más que dar nuestro punto de vista, nada más. O incluso el saber escuchar a otras personas para poder aconsejarles según la palabra de Dios, hermanos. Según la palabra de Dios, no según nuestras formas. El apóstol Juan, ¿verdad?, en su primera carta, diría lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan fue un afortunado que estuvo los 3 años de discipulado intensivo con Jesús. Y el apóstol Juan
junto con otro, él escribe y dice, mira, yo aquí lo que he visto y he oído, aquí no vengo yo con mis ideas. Simplemente lo que hemos visto, lo que hemos oído, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. ¿Cuántas cosas vería el apóstol Juan? Palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Título del mensaje: ¿Cómo comenzar un nuevo año según la palabra de Dios? Conociendo más y mejor la palabra de Dios. Como conocer la palabra de Dios nos va a ayudar cómo afrontar mis aflicciones. Y en tercer lugar, como consecuencia, queremos que Cristo se vaya formando dentro de nosotros. Que el Señor nos bendiga en este año 2025 y que nos tomemos en serio realmente todas estas cosas hasta que el Señor nos llame o el Señor venga. Amén. Señor, gracias te damos porque tú eres